Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por la sangre de Jesucristo, nos ha limpiado todo nuestro pecado, pecado de presente, de pasado y de futuro. Y también nos ha dado esperanza viva, es cielo eterno. También te damos gracias, siempre nos ha guiado en tu iglesia. Nosotros a través de la iglesia reunimos juntos, comunicamos juntos, oremos juntos y servimos juntos y evangelizamos juntos. A través de eso crecemos en la iglesia. Y también a través de tu palabra nos hizo entender tu voluntad. Y hoy especialmente es día del Señor. Que Dios Padre, te pedimos que abre los ojos de entendimientos para todos los hermanos pueden entender tu voluntad a través de la palabra. Y también hay unos hermanos que están pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades. Dios siempre protegerles, cuídales, sanales, por favor. Y hay unos hermanos que están en camino, Dios que cuida sus caminos hacia nuestra iglesia. Y sobre todo, somos débiles, estamos viviendo este mundo. Sin tu guía, sin tu ayuda, nosotros no podremos vivir bien este mundo. Por eso te pedimos siempre, nos ayuda, nos guía en nuestro camino hacia nuestro Señor. Y también hoy la boca del predicador dejamos en tu poderoso mano para que pueda explicar bien tu voluntad, tu palabra hacia todos los hermanos. Hoy es tiempo de aprenderemos juntos tu palabra. Por eso Dios siempre está con nosotros, guiarnos, protegerlos, por favor. Y hoy dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Busquemos la Biblia, San Marcos, capítulo 16, versículo 18 a 19. Perdón, San Mateo. San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16, versículo 18 a 19. San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Leamos juntos lentamente, ¿vale? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del cielo de los cielos. Y todos los atares de la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. Muchas gracias. Nosotros, después de recibir la salvación, es muy importante, conoceremos la importancia de la iglesia. Por ejemplo, como nosotros somos cuerpo de Cristo, y el Cristo Jesús es la cabeza. Entonces, una persona, si no entiende bien el significado de la iglesia, no puede llevar bien la vida cristiana. Por eso, nosotros, después de recibir la salvación, es muy importante, también es necesario que entendemos cuerpo del Señor es la iglesia. Entonces, hoy a través de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 a 19, vamos a aprender un poquito sobre el cuerpo del Señor, la iglesia. Aquí, San Mateo, capítulo 16, versículo 18, primera parte. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay muchas personas y religiones tienen interpretación erróneas por ese versículo. Sobre todo como catolicismo, ellos piensan que esta roca es Pedro, ¿no? Ellos pensaban que la iglesia está edificada por roca Pedro.
Por eso Pedro fue el primer papá, ¿no? Entonces Pedro, como fue el primer papá, entonces hasta ahora, ¿no? También los católicos tienen su papá. Entonces él tiene mucho poder. Y luego todos los hermanos deberían obedecer al papá. Entonces sabemos todo el mundo, España también es un país de católico, ¿no? Entonces todo el mundo conoce bien de ese tema. Pero sabemos que Pedro es uno de 12 discípulos, ¿no? Y luego su nombre era Simón. Su nombre era Simón, pero Jesús cambió su nombre Simón a Pedro. Vamos a buscar la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 42. 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 Leo yo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué significa el nombre de Pedro? Por ejemplo, los nombres de israelita tienen su significado, ¿no? ¿Sí? Tiene su significado. Cada nombre, por ejemplo, el nombre de Jesús es Jesús, ¿no? También Emmanuel. Jesús, ¿qué significa? Salvador. Y Emmanuel es Dios con nosotros, ¿no? Por eso aquí Pedro también tiene su significado. Sí, correcto, hermano. El nombre de Pedro significado piedrecita, como piedra pequeña. ¿Vale? Significado Pedro, piedra pequeña. Por eso aquí, el significado de ese versículo, Pedro no puede edificar a la iglesia. El hombre no puede ser una roca, no puede ser la roca. Solo el Señor Jesucristo puede edificar la iglesia, y esta roca no es Pedro, sino es Señor Jesucristo. Entonces, a través de esa palabra, debemos saber el fundamento de la iglesia es la roca, y esa roca es Señor Jesucristo. La iglesia fue edificada sobre Jesucristo después de su muerte y su resurrección. Entonces, la iglesia fue edificada. Busquemos la Biblia, Zacarías capítulo 3, versículo 9. Antiguo Testamento, Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. ¿Dónde está Zacarías? Penúltimo libro del Antiguo Testamento, ¿vale? Zacarías capítulo 3, versículo 9. Leamos juntos. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo clavaré su escritura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta roca se refiere a Jesucristo, nuestro Dios. Antes de fundación de este mundo, antes de creación de este mundo, Dios preparó Jesucristo, cuerpo de Jesucristo, para quitar los pecados en un día. Entonces, esta roca se refiere a Jesucristo. Entonces, un día quitará el pecado de todo el mundo. Por eso, hace 2000 años, esta profecía fue cumplido. Jesucristo murió en la cruz. Aquel momento, sufrido en la cruz,
y luego toda su sangre fueron derramados, y por su sacrificio todos nuestros pecados fueron quitados y fueron perdonados. Entonces, profecía Zacarías, aquí está escrito. Por favor, ¿puede poner silencio? Vale. Me ha quitado. Para empezar de nuevo, ¿vale? Aquí Zacarías estaba profetizando que Dios, aquí, grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces Dios preparó roca, es Jesucristo, para perdonar todos los pecados de todas las personas. Entonces Dios habrá cumplido un día de redención a través de Jesucristo. Entonces sabemos que Jesucristo es la roca, Jesucristo es nuestra salvación, y por Jesucristo nosotros hemos recibido la salvación. Por eso aquí Jesús es la verdadera roca, y todas las personas necesitan perdón de los pecados. Entonces, todas las personas a través de la roca, Jesucristo, pueden recibir la salvación. Entonces, en este mundo hay muchas iglesias, muchas religiones, muchas personas. Ellos también decían son cristianos, pero sabemos una cosa muy clara: si ellos no están como edificados sobre esta roca, entonces ellos no han recibido la salvación. Porque no viene salvación sino por Jesucristo. Todo el mundo debería recibir salvación a través de Jesucristo. Entonces, sobre el Antiguo Testamento estaba hablando Jehová es la roca, y luego también el Nuevo Testamento, Cristo es la roca. Vamos a busquemos la Biblia, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. 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 Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son de rectitud. Dios de verdad y sin ninguna libertad tiene. El justo y recto. Oh, nuestro caballero, muy bien, ¿eh? Vean muy bien. Aquí dice, Dios es la verdad, justo y recto. Dios es la roca, su obra es perfecta. También busquemos Salmos, capítulo 18, versículo 1 y 2. Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18, versículo 1 y 2. Salmos, capítulo 18, versículo 1 y 2. Las damas preparadas. 1, 2, 3. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Muchas gracias. Muy bien. Se está mejorando, ¿no? Estamos. Y aquí podemos ver que David llamó a Dios como la roca. Dios es
fortaleza, liberador, refugio y salvador de David. Y también si miramos Antiguo Testamento, todos los pueblos de Israel, ellos crean que Dios es su roca, su fortaleza, su ayudador. Pero es una cosa muy importante, ellos no creyeron que Jesús también es la roca. Ellos creen Dios es la roca, pero Jesucristo también. Si una persona solo cree en Dios, es verdadero, pero no cree en Jesucristo, es Salvador, entonces esta persona no puede recibir la salvación. ¿Cómo podemos recibir esa salvación? Tenemos que creer en Dios existe y a través de Dios nos preparó un cuerpo, es Jesucristo, y por su muerte, su sacrificio, nosotros hemos entendido, hemos creído, entonces podemos recibir la salvación. Pero sobre los pueblos de Israel, ellos no creían que Jesucristo es la roca, es Salvador. Por eso ellos no pueden entender la salvación ni tampoco recibieron la salvación. No pueden recibir la salvación. Busquemos San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, versículo 3. Leo yo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es la vida eterna. Conozca a ti, a Dios, y luego conozcamos a Jesucristo que fue enviado por Dios. Entonces podemos recibir la salvación. Y también busquemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Primero Corintios capítulo 10, versículo 4. Leamos juntos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que os seguía, y la roca era Cristo. Entonces, a través de ese versículo sabemos que la roca es Jesucristo. Entonces, si una persona no puede comprender la roca, es Jesucristo, nuestra salvación viene de Jesucristo, entonces no puede comprender el amor de Dios hacia nosotros. Jesucristo es la roca. Cualquier persona que quiere recibir salvación, que debería entiende, Jesucristo es la roca. Solo hay un mediador entre Dios y hombre, es Jesucristo, hombre. Todo aquel que no cree en Jesucristo es la roca, entonces su destino es destrucción eterna. Busquemos 1 Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8. 1 Pedro, capítulo 2. Primero Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8. Primero Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8. Los jóvenes preparados, 1, 2, 3. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Fueron también destinados. Muchas gracias. Jesucristo es la roca para todas las personas, pero para las personas que creen Jesucristo, entonces esa roca es precioso, ¿no?
para con todos los salvos. Pero para las personas no creen, Jesucristo es la roca, entonces esa roca es su tropiezo. Sobre todo los israelitas, ellos no creían que Jesucristo es su Salvador, y no creen que Jesucristo es la roca. Entonces, si no creen, y esa roca es su tropiezo. Entonces, toda persona que no cree en Jesucristo, su destino es infierno eterno. Entonces, a través de todo ese versículo sabemos que Jesucristo es la roca. Pedro no era. Por eso nosotros debemos que aprender bien la Biblia para que no malentiende la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver, vamos a por ver San Mateo capítulo 16, versículos 18 a 19. San Mateo capítulo 16, versículos 18 a 19. Aquí segunda parte dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia significa la iglesia del Señor. La iglesia no pertenece a ninguna persona, sino Jesucristo y el Espíritu Santo guiará a la iglesia. San Mateo capítulo 16, 18, en medio, ¿vale? Ese es el tema de hoy, ¿vale? San Mateo capítulo 16, versículo 18, en medio está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Encontrado? Vale. ¿Qué significa mi iglesia? La iglesia no es de alguien, ¿vale? La iglesia es de nuestro Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo guía nuestra iglesia por el Espíritu Santo. Por ejemplo, hay muchas iglesias, dice que el pastor es dueño de la iglesia, pero no es, ¿vale? La iglesia es iglesia del Señor. Y la iglesia es tan precioso porque Jesucristo, con su preciosa sangre, ha comprado la iglesia. Por eso la iglesia es de nuestro Señor. Busquemos la Biblia, Hechos, capítulo 20, versículo 28. 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 Leamos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para aceptar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor se refiere a la iglesia, fue comprado por preciosa sangre de Jesucristo. Por eso la iglesia es de nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo asimismo edificaré su iglesia. Después de que Jesucristo compró la iglesia por su sangre, Jesucristo está edificando en la iglesia. Desde el comienzo de la iglesia hasta ahora. Jesucristo está trabajando y Jesucristo está edificando su iglesia. Busquemos Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22. Leo yo.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no se refiere, ellos son como fundamento de la iglesia, sino se refiere que las verdaderas enseñanzas testificadas por los apóstoles y profetas. Otra palabra, edificado sobre el fundamento, es Señor Jesucristo. Jesucristo es principal piedra de ángulo. Por ejemplo, en la época de los pueblos de Israel, ellos cuando construyeron una casa y ponen los cimientos, primero colocan una piedra fundamental en la esquina más eterna, llamada piedra angular, ¿vale? Esta piedra es una piedra enorme en la esquina de la parte inferior de un edificio, que se usa para conectar las piedras y es la piedra que sostiene y estabiliza todo edificio. Entonces se llama como piedra angular. Pero nuestro Jesucristo es esta piedra angular. Todos nosotros hemos recibido salvación, debemos conectarlo con esta piedra angular para edificar el templo de nuestro Dios a través de Espíritu Santo. Todos nosotros, los cristianos salvos, somos piedras vivas. Antes nosotros no conocíamos a Jesucristo, no hemos recibido salvación, somos piedras muertas. Pero después de conocer al Señor Jesucristo, a aquel momento nosotros ya convertimos como piedras vivas. Entonces Dios, a través de nosotros edificaré su iglesia con todo piedras vivas. Busquemos la Biblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Leo yo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos nosotros, los hermanos salvos, somos piedras vivas, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, morada de Dios en el Espíritu Santo significa la iglesia debe convertirse en la morada de Dios, casa de Dios. La iglesia debe obedecer la voluntad de Dios y hacer su obra. La iglesia es guiada por Jesucristo y Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros también somos sacerdotes santos. Debemos trabajar por el Señor. En el Antiguo Testamento, los pueblos de Israel, solo los sacerdotes pueden trabajar por Señor en tabernáculo. En aquel momento, solo ellos pueden trabajar. Pero después de recibir salvación, nosotros, en el Nuevo Testamento, todos somos sacerdotes de Dios. Nosotros podemos trabajar por Señor para predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Entonces, nosotros debemos vivir una vida santificada para que seríamos utilizados por Señor. También para edificar la iglesia utilizamos todos nosotros, ¿no? Pero cada uno, hermano, son diferentes, ¿no? Somos piedras vivas, pero somos diferentes como tamaño,
y diferentes pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos juntarnos, edificarnos por la iglesia? Por eso es como trabajo del Señor, ¿no? Señor Jesucristo trabaja para limpiarnos a nosotros mismos primero. Y después Jesucristo trabaja para purirnos, ¿no? A nosotros. Como una piedra debe como purir, ¿no? Como tamaño que quiere utilizar Dios. No sé si hay unos hermanos que trabajan construcción, ¿no? Por ejemplo, si edificamos, construimos una cosa y debemos utilizar ladrillos o piedras. Antiguamente las personas edificaban una casa, construían una casa con piedras. Entonces, edificamos y cuando necesita una piedra así tamaño, no puede ser grande o pequeño. Entonces, ¿qué hace? Con el pico, pon, ¿no? Pulido, ¿no? Pulirlo. Sí, y para que esa piedra puede utilizar por ese sitio. Para encaje, ¿no? Sí, moldeada, ¿no? Esto es trabajo de nuestro Señor. Todos nosotros, después de recibir salvación, somos piedras según nuestros pensamientos, nuestro carácter. Entonces, el trabajo de Dios es que limpiarnos de nuestros pensamientos malos y limpiarnos nuestros cuerpos para que nosotros podamos vivir una vida santa. Y después, Dios, a través de su palabra y sufrimientos, para que nosotros podamos convertir una piedra que puede utilizar por Dios. ¿Me entiendes? Vale. Busquemos la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Los caballeros, todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Así que no se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, unir al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muchas gracias. Por eso nosotros, como una piedra vivas, después de recibir salvación, tenemos muchos pensamientos, tenemos muchos que las cosas no son limpias ante Dios. Por eso trabajo de Dios que para limpiarnos y purirnos, ¿no? Y también busquemos Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Leo yo. Y sometió todas las cosas bajo su pie, y lo digo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, a través de esa palabra, sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de todas las cosas, y crecimiento y edificación de la iglesia es trabajo de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo obrará todos. Para crecer los hermanos y para trabajar en la iglesia es solo trabajo de nuestro Señor, no por las personas. Y también cuando nosotros como miembros estamos conectados en la cabeza del Señor, cada uno de nosotros podemos crecer en la iglesia.
Busquemos Colosenses capítulo 2, versículo 19. 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 Las damas, por favor, lean juntos. Muy bien, vale. Por eso nosotros, después de recibimos la salvación, te vemos conectando en la cabeza, es la Jesucristo, y luego a su cuerpo es la iglesia. Hemos estudiado muchas veces San Juan capítulo 15 sobre parábolas de la vid y los pámpanos. La vid se refiere como Jesucristo, la cabeza, y nosotros somos pámpanos. Si nosotros no estamos conectando la vid, entonces no podemos crecer y tampoco podemos trabajar por nuestro Señor. Entonces, muy importante, después de recibimos la salvación, debemos que conectando en la iglesia y nosotros crecemos cada día por poder de Dios. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 15 a 16. Efesios capítulo 4, versículo 15 a 16. Los jóvenes preparados, 1, 2, 3. Sino que extiende la verdad de amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, a quien todo el cuerpo, bien conectado, unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchas gracias. Aquí dice la cabeza, esto es Cristo y nosotros somos su miembro. Necesitamos estar conectando por la cabeza y también necesitamos ayudarnos y servirnos unos con otros. Y más importante, debemos amarnos unos con otros. Entonces, a través de nuestra reunión, la iglesia puede ser edificada por nuestro Señor. ¿Todo bien? ¿Alguna persona está durmiendo? Por favor. ¿Ya tiene sueño? Por eso, en este caso, Dios nos permitirá crecer en la iglesia. No es hombre que nos hace crecer, sino Dios mismo que hace crecer a nosotros. Por ejemplo, el crecimiento de las personas, el cerebro secreta una hormona de crecimiento. ¿Sabéis esto? Las personas, cuando un bebé te puede nacer, su cerebro que sale una hormona, se llama hormona de crecimiento. Entonces, si la persona no funciona bien, hormona de crecimiento, entonces su cuerpo no puede crecer. La cabeza es muy grande, pero su cuerpo no crece. Esa es una enfermedad, ¿no? Entonces, también, si una persona que usa la hormona de crecimiento, entonces esta persona puede crecer poco a poco. Entonces, nosotros es igual. Después de recibir salvación, tenemos que recibir ese como hormona de crecimiento para que nosotros podamos crecer en la iglesia. Pero ese no es por los hombres. No por hombre, ni por pastor, sino ese poder de Dios. Porque todos nosotros hemos recibido la salvación, dentro de nosotros hay semillas vivas. Entonces, esta semilla, sinceramente,
es viva, entonces brota hierba. Hay crecimiento en nuestra vida de fe. Entonces no por los hombres, sino Dios mismo nos hace crecimiento. Busquemos 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 a 7. Primero Corintios capítulo 3. Versículos 6 a 7. Primero Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Leo yo. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni de que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, a través de esa palabra sabemos que solo Dios nos da crecimiento. El apóstol Pablo plantó. ¿Qué significa? Se refiere que él estaba predicando evangelio por las palabras. Y luego Apolos regó. Se refiere, después recibimos la salvación, que Apolos predicado sermón cada día, para que las personas puedan entender la voluntad de Dios. Luego, por último, Dios, a través del Espíritu Santo, nos dice crecer. Dios nos permite crecer en la iglesia a través de nuestras semillas vivas. Si una persona sinceramente recibe salvación, hay cambio en su vida, hay crecimiento. Y también si hay una persona a recibir salvación, pero no se ve su crecimiento, entonces es un poco extraño, ¿no? Por eso nosotros, después de recibir salvación, debemos crecer en nuestra iglesia y permanecer en nuestra iglesia. Y también para poder edificar la iglesia, para el crecimiento de los salvos, Jesucristo utiliza a algunos obreros. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 11 a 12. 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 Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Dios mismo, nuestro Señor mismo, que edificaré los obreros. Dios busca obreros fieles y luego encarga ese servicio para que toda la iglesia pueda crecer y pueda edificar, ¿no? Aquí dice, hay apóstoles y hay otros profetas y otros evangelistas. Somos cuerpo de nuestro Señor, ¿no? Entonces, cada cuerpo son diferentes o mismo. Diferente, ¿no? Por eso quiere decir, nosotros somos cuerpo y tenemos muchos miembros. Cada hermano es un miembro de nuestro cuerpo. Entonces, cada funcionamiento de cada hermano son diferentes. Por eso, Jesucristo nos edifica a su cuerpo, para que todos los hermanos, los miembros de la iglesia, crecen juntos. Busquemos Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por ejemplo, si un cuerpo, si todo su cuerpo como ha formado con la boca, entonces esta persona puede ver o no. Toda la boca, aquí, todos son la boca. O si no, una persona que como todo pierna. Entonces, ¿puede ver esta persona? No. Entonces, como cuerpo hay muchos funcionamientos. Entonces, en la iglesia es igual. Hay hermanos, practica este sermón, hay hermanos servir en la iglesia, hay hermanos son profesores, enseñan a los niños, y hay hermanos que cocinan, hermanas cocinan. Todos somos diferentes, pero podemos unirse uno, ¿no? Entonces, formado cuerpo de Jesucristo, como las personas. Si un cuerpo o si quitamos un cuerpo, son feas, ¿no? Las cosas. Por ejemplo, nuestra mano, nuestro pie, sobre todo nuestra oreja, si quitamos poniendo ahí, no son perfectos, no son bonitos, ¿no? Pero si formamos todo nuestro cuerpo, diferente función, diferente cuerpo, entonces formado las personas. Entonces esta persona como perfecto, ¿no? Se ve como, no son tan guapos como yo, pero es formado por un humano. Entonces es igual. Aunque todos los hermanos son diferentes de cultura, diferentes de pensamiento, pero todos hemos recibido la salvación. Entonces nosotros en la iglesia podemos unirnos como cuerpo de Jesucristo. Entonces ese es el primer papel de la iglesia. ¿La papel de iglesia qué significa? El primer papel de la iglesia es que todos los hermanos salvos podemos crecer en la iglesia, con amor, con servicio, con evangelización, con oración. Todos nosotros, si estamos conectando en la iglesia, podemos crecer. Volvemos a San Mateo capítulo 16, versículo 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Última parte. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Última parte. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Después de que se edificado a la iglesia del Señor, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Por eso nosotros hemos recibido la salvación. Entonces nuestro destino antes era infierno eterno. Pero después de recibir la salvación, nuestro destino es cielo eterno. Entonces nosotros no podríamos juzgado por Dios en infierno, sino cielo eterno. Por eso, aunque nosotros enfrentamos en esta tierra muchos sufrimientos, dificultades, pero sabemos que la llave de este Hades que lleva nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, aunque caímos, pero Dios siempre nos levanta, ¿no? Busquemos Salmos capítulo 37, versículo 24. Salmos capítulo 37, versículo 24. Leamos juntos.
Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Nosotros, aunque caemos en la tentación del diablo, aunque desmayamos en nuestra vida de fe, pero aquí dice, Jehová sostiene su mano. Siempre nos levanta para que nosotros podamos vivir una vida cristiana bien en el Señor. Y por eso nosotros sabemos que hemos vencido en Hades también. Nosotros antes no tenemos esperanza viva, pero ahora sí. A través de Jesucristo nosotros hemos vencido en Hades y también vencido el pecado y el diablo y infierno. Vamos a busquemos la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 58. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 58. Primero Corintios capítulo 15, versículos 55 a 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, hemos vencido la muerte. Y también busquemos Salmos capítulo 49, versículo 15. Salmos capítulo 49, versículo 15. Salmos capítulo 49, versículo 15. Leo yo. Pero Dios redimirá mi vida de poder de Seol, porque Él me tomará consigo. Por eso nosotros hemos vencido la muerte, el pecado y Seol y destrucción. Somos hijos de Dios y somos vencedores de todas esas cosas. Busquemos 1 Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. 1 Juan capítulo 5, Primero Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Nosotros, después de recibir la salvación, también tenemos que vencer este mundo. No por nuestra obra, sino por Señor Jesucristo. Nosotros hemos vencido la muerte, Hades y Seol y pecado, pero también nosotros estamos viviendo este mundo, debemos vencer este mundo, pero por poder de Jesucristo. Leamos juntos 1 Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y está en la victoria que ha venido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree en Jesucristo, es el Hijo de Dios. En nuestra vida de fe puede haber muchas dificultades, tribulaciones, persecuciones y toda clase de sufrimientos. Pero Dios dice que somos vencedores de todas estas cosas. Entonces tenemos que confiar en Jesucristo para vencer todas esas cosas.
Y más importante, debemos estar siempre en la iglesia. Somos cuerpos. Si no conectamos en la iglesia, entonces no podemos vencer este mundo. Y el diablo también trabaja y sus maquinaciones que quiere que todos sus hijos no pueden estar siempre en la iglesia. Y ello quiere buscando alimento de los salvos para que se comen, ¿no? Entonces, más importante nosotros, después de recibir salvación, es conectando y estando en la iglesia. Cuando los pueblos de Israel salieron a Egipto y Dios enviado maná desde el cielo a la tierra. Y muchos israelitas no querían comer. Ese maná se refiere a la palabra de Dios. Entonces hay muchas personas no comen maná, entonces no tenía fuerza. Entonces quedarlo atrás. Entonces hay muchos pueblos que mataron y a ellos para que no puede servir a Dios. Pero si los israelitas están dentro de la reunión de tabernáculo, entonces todos los pueblos de Israel deberían ser protegiendo por Dios. Pero los pueblos de Israel se quedaron atrás de todo, entonces sería como comida de diablo. Es igual. Entonces Jesucristo está andando en la iglesia. Jesucristo a través de la iglesia quiere proteger sus hijos. Y también Jesucristo es la cabeza de la iglesia, está gobernado en la iglesia. Busquemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Leamos juntos. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Por eso Jesucristo está caminando en la iglesia. Jesucristo protege sus hijos a través de la iglesia y guiación del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no es de las personas, sino por guiación de nuestro Señor y Espíritu Santo. Entonces, nuestro Señor también con la palabra limpia su iglesia. Busquemos Efesios capítulo 5, versículos 26 a 27. Efesios capítulo 5, versículos 26 a 27. Los caballeros, lean todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muchas gracias. Los hermanos, antes de venir a la iglesia, ¿han duchado? ¿Sí? ¿Sí? Es el mismo significado, ¿no? Si nuestra cabeza manda, mi cuerpo está sucio, entonces ducha, ¿no? Todo nuestro cuerpo sería limpia por la agua. ¿Qué se refiere aquí? Agua. Se refiere a la palabra de Dios. Entonces la iglesia fue edificada por Jesucristo y Jesucristo limpia su cuerpo, la iglesia, por la palabra. Como un hombre debería ducharse todos los días, entonces en la iglesia también debería ser limpiada todos los días con la palabra
de Dios. Entonces, la iglesia puede tener muchas cosas, ¿no? También en la iglesia corintio, la iglesia también entraba las malas doctrinas. Ellos no entendían la salvación verdadera, entonces está anunciado otro evangelio, anunciado otro Jesús. Entonces, en la iglesia debería limpiada por agua, por la palabra de Dios. Tenemos que saber cuál es la verdadera palabra de Dios y cuál es pura salvación. Entonces, cuando entra malas doctrinas, entras malos pensamientos, entonces Dios a través de la palabra limpiaría para que su cuerpo sería perfecto, limpio y puede ser utilizado por nuestro Dios. Y también en la iglesia todos los hermanos no somos perfectos, ¿no? No somos perfectos. Tenemos muchos pensamientos contra la Biblia. Entonces, ¿por qué todos los días o todo sábado, domingo tenemos que estudiar la Biblia? Es para que limpie nuestro cuerpo a través de la palabra. Es mucho necesario para que aprender la palabra. He comunicado con un hermano, decía que conoce una iglesia que solo escucha palabras 20 minutos y luego durante 1 hora y media baila y canta, ¿no? Y luego también se apagan las luces y poniendo las luces intermitentes como discoteca y cantaba así. Entonces, ¿cómo? Con esa actitud y esa iglesia puede comprender la voluntad de Dios. ¿Cómo hemos recibido la salvación? Por la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, como semiente incorruptible. Hemos recibido la salvación. Por eso te puede recibir salvación también. Hay muchas cosas en nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, se contra la Biblia. Entonces escuchamos la palabra, por la ayuda del Espíritu Santo, cambiamos unos a otros. Entonces, eso es muy importante. Y Jesús también sustenta y cuida su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo cuida su iglesia, como una persona cuida su cuerpo, ¿no? Y también nuestro Señor cuida sus iglesias. Buscamos Efesios capítulo 5, versículo 29. Efesios capítulo 5, versículo 29. Efesios capítulo 5, versículo 29. ¿Encontrado? Las damas, por favor. 1, 2, 3. Por eso Dios, a través de Jesucristo, cuida su iglesia. Por ejemplo, nosotros si trabajamos y hemos cortado un poquito de dedos y salió sangre, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No pasa nada. Nuestro pensamiento, ¿cómo pensamos? Tengo que buscar unas tiritas, tengo que curarse, tengo que limpiar con agua, ¿no? Es igual. Dios, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, cuida su iglesia. Si hay uno hermano, hermana, está pasando dificultades o está mal de salud, Jesucristo cuida sus miembros. Y también Jesucristo hace consolación a través de la iglesia. Entonces, si este dedo está cortado, está saliendo sangre, y otro mano que ponga tiritas, ¿no? Y luego a veces si duele mucho, salen lágrimas, ¿no? Entonces, eso es un cuerpo. Pero si hay un hermano que está pasando dificultades
hay un hermano no viene a la iglesia, entonces, no pasa nada, no viene, no pasa nada, a mí me da igual. Con ese pensamiento puede ser. Tenemos siempre hacer llamada a ellos, ayudarles y animarles, ¿no? Por eso así es un cuerpo. Jesucristo que sustenta y cuida su iglesia. No es el local, ¿vale? No es el local, no. Sino nosotros, salvos verdaderos. Volvemos San Mateo capítulo 16, versículo 19. San Mateo capítulo 16, versículo 19. San Mateo capítulo 16, versículo 19. Leamos juntos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataréis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué se refiere de aquí? Por ejemplo, también hay muchas personas y doctrinas mal entienden. Ellos piensan que esta llave para entrar al cielo fue dada por apóstol Pedro. Entonces, apóstol Pedro tiene poder para, ¿qué? Para abrir la puerta del cielo. Entonces, en católico, muchas personas piensan que su doctrina es correcta, pero a través de la palabra sabemos que es incorrecta. Ellos también creanlo como purgatorio. ¿He escuchado una vez? Purgatorio. Después de una persona muere, entonces su alma entra purgatorio. Entonces su familia si hace más ofrenda, entonces su alma puede entrar al cielo. Ellos piensan que a Pedro, apóstol Pedro, tiene ese poder. Por eso ofrenda, entonces papá tiene poder que lleva su alma entra al cielo, porque él tiene la llave para abrir la puerta del cielo. Pero a través de la palabra sabemos que no es así, ¿no? Aquí Jesús no le dio a Pedro de derecho para abrir la puerta del cielo, sino Jesús tiene ese derecho. Toda persona debería recibir salvación, entra en la puerta del cielo a través de Jesucristo. Y Jesucristo tiene las llaves. Busquemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Leamos juntos. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Entonces, la llave para abrir la puerta del cielo está en manos de Jesucristo. Por eso las llaves que la mano de Jesús puede abrir la puerta del cielo. Y también Jesucristo tiene la llave para abrir los corazones de las personas. Eso quiere decir a través del Espíritu Santo. Nosotros cuando recibimos la salvación sin ayuda del Espíritu Santo, entonces no podemos recibir la salvación. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos abre nuestra puerta de corazón para que nosotros podamos entender el sacrificio de Jesucristo. Busquemos Hechos, capítulo 16, versículo 14. Hechos, capítulo 16.
versículo 14. Hechos capítulo 16, versículo 14. Leamos juntos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que tuviese atenta lo que Pablo decía. ¿Vale? Hasta aquí. En aquel momento, apóstol Pablo estaba predicando la palabra de evangelio hacia los hermanos y otras personas. En aquel momento hay una mujer, se llama Lidia. No es nuestra hermana Lidia, ¿vale? Hay una persona, se llama Lidia, y ella es vendedora de púrpura. Entonces, en aquel momento Jesucristo abrió su corazón, los ojos de entendimientos y su corazón, para que ella puede escuchar bien predicación de apóstol Pablo y finalmente ella recibido la salvación. Entonces Jesucristo hay esta llave para abrir nuestros corazones, para que nosotros podamos entender el sacrificio de Jesucristo. Entonces, si no hubiera Jesucristo abrir sus corazones, ella no puede recibir la salvación. Entonces, a través de ella, todo europeo fueron evangelizados, ¿no? Este evangelio. Esta primera persona que ha recibido la salvación es europeo. Por eso Dios, a través de ella y sus familias, trabajaba mucho para hacer obra de Dios. Y también Jesús puede alumbrar los ojos de nuestros entendimientos. Busquemos Efesios capítulo 1, versículos 18 a 19. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 18 a 19. Efesios capítulo 1, versículos 18 a 19. Los jóvenes preparados, lean juntos, por favor, Efesios capítulo 1, 18 a 19. 1, 2, 3. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuáles de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder De su fuerza. Muchas gracias. Entonces Jesús también tiene esta llave para abrir los ojos de entendimientos. Pasa mucho tiempo, ¿no? Vale, vamos a seguir. Jesús también puede ensanchar nuestro corazón. Ensanchar, ¿no? Jesús también tiene esta llave. Nosotros te puede recibir una salvación. Nuestro corazón, creo que, no sé, pequeño, ¿no? Por eso nosotros debemos orar a Dios para que nuestro corazón sea más anchos, para que podamos trabajar bien por el Señor. Entonces, Jesucristo también tiene esta llave para que nuestro corazón sería más anchos. Busquemos Salmos capítulo 119, versículo 32. Salmos capítulo 119, versículo 32. Salmos 119, 32. Leo yo. Por camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón.
el Señor Jesucristo puede abrir nuestro corazón para que nuestro corazón sea más grande. Si nuestro corazón es tan pequeño como un vaso de agua, entonces cuando entra una piedra pequeña, ¿qué hace? Se agite muy grande, ¿no? Una piedra pequeña. Pero si nuestro corazón como el mar, entonces cuando echa una piedra pequeña, no se siente nada. ¿Qué quiere decir aquí? Nosotros, después recibimos la salvación, tenemos que tener un corazón ancho, ¿no? Si nosotros llevamos la vida cristiana en la iglesia, podemos enfrentar muchas dificultades, problemas, sobre todo con nuestros hermanos. Que sí, si tenemos corazón pequeño, entonces si un hermano me ha dicho una frase que no me gusta, entonces, ¿qué siente el corazón? Enojado un poco. ¿Por qué esta hermana me habla así? ¿Y por qué la iglesia hace esas cosas? Que no entiendo. Entonces, si con corazón pequeña no puede trabajar por Señor, tampoco puede perdonar a otros. Debemos tener corazón grande para que podamos reunirnos bien en la iglesia. ¿Vale? Hacemos un poco de deporte, ¿vale? Creo que algunos muy cansados. ¿Vale? ¿Así? Yo voy a decir número y vosotros aplaudís, ¿vale? 3, 4, 0. Vale. Muy bien. No tenemos que dormir, ¿vale? No tenemos que dormir. Tenemos que escuchar bien a la palabra de Dios. Cuando he recibido la salvación, principio también. No sé qué tan sueño tenía. Cuando escuchaba el seminario siempre, mucho sueño. Por eso es muy importante, sábado por la noche, debemos dormir antes, para que tenemos como para el domingo, ¿no? Preparar el domingo. Si, por ejemplo, dormimos a las 2, a las 3 de madrugada el sábado, entonces el domingo, ¿cómo? No podemos levantar tan temprano y siempre tenemos sueño. Por eso ahora tenemos reunión de los jóvenes. Los jóvenes ahora muy bien, ¿no? Antes, a las 9, debería levantarse. Creo que a las 8, a las 7 y pico. Y levantar, y duchar, y preparar, y viene a la iglesia. Entonces, todo el domingo a las 9 tenemos reunión de los jóvenes. Y ellos han escuchado muy bien la palabra y también creo que pasa el tiempo, creo que los jóvenes pueden crecer muy bien en la iglesia, ¿no? Por eso nosotros también, ¿qué actitud tenemos frente de la Biblia, de la palabra? Tenemos que escuchar con la palabra de Dios con corazón abierto y con corazón grandes también, ¿no? Busquemos primero Reyes, capítulo 4, versículo 29. Primero Reyes, capítulo 4. Versículo 29. Primero Reyes, capítulo 4, versículo 29. Leamos juntos. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena de que está la orilla del mar. Rey de Israel, Salomón, que pidió a Dios que tiene un corazón grande. Por eso su grande es muy grande como la arena que esté a la orilla del mar. Entonces nosotros también, después de recibir la salvación, tenemos que pedir a nuestro Dios para que tengamos un corazón muy grande.
¿cómo sería un cristiano verdadero tiene corazón pequeño? Entonces cualquier problema pequeña se enoja, ¿no? Entonces con ese corazón, ¿cómo puede practicar ese evangelio? Sobre todo a nuestra familia que no ha recibido salvación, nuestros compañeros, nuestros vecinos, sobre todo nuestros maridos y mujeres. Si nosotros tenemos corazón pequeño, entonces cualquier frases o situaciones difíciles, entonces enojamos. Sobre todo yo llevo una tienda, ¿no?, de reparación de móviles. Sabemos que esta zona no es tan educada, ¿no? Vienen muchas personas que quieren pelear conmigo en la tienda. Después de hacer reparación de móviles, después de una semana decía que ya no quiero esta reparación. Devuélveme dinero. Y también hay mucha gente que puede hacer reparación de móviles y decía que yo he dejado el móvil solo en la mesilla, se rompió solo. Entonces cámbiame una nueva. Y estaba peleando muchas veces con ellos también. Pero después de llamamiento de como evangelista, yo he pensado una cosa. Si yo todos los días pelea con las clientes, aunque yo tengo razón, pero ¿cómo puedo predicar ese evangelio a ellos? Si uno hermana ha traído en la iglesia, escucha sermón, escucha seminario, entonces esta persona cuando mira púlpito, esta persona está allí arriba, o estaba peleando conmigo y insultarme, entonces me voy. Por eso tengo mucho miedo de esto. Por eso también oraba a Dios que mi corazón sea más grande. Y también en la iglesia, con ese corazón quiero cubrir todos los hermanos. Como una casa, hay muchos niños también. Cada uno tiene diferentes caracteres. Entonces, ¿cómo puedo cubrir todos los hermanos amándose y cuidándose? Por eso yo también he orado mucho por Dios que tengo que tener ese corazón muy grande. Muchas veces he hablado con mi mujer, ella decía que yo no tengo corazón, tengo un corazón muy pequeño. Entonces, también debemos, todo el mundo, todos los hermanos, debería pedir a nuestro Dios que sea nuestro corazón más grande. Y debemos amar a nuestra familia, a nuestros vecinos, compañeros. A través de nuestras buenas obras puede predicar ese evangelio hacia ellos, que puede traer a la iglesia. A través de predicación de la palabra del evangelio, ellos también pueden recibir la salvación. Si nosotros no vivimos una vida santificada, entonces ellos cuando ven nuestra vida, decía que si estas personas son salvos, son cristianos, yo no quiero creer. Entonces ese es un tema muy temeroso, ¿no? Por eso nosotros debemos que vivir de Dios mucho. Y también el Señor Jesucristo es quien abre y cierra la puerta del Evangelio. Jesucristo tiene esta llave. Busquemos 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 12. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 12. Segundo Corintios, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando muchas ciudades, entonces Jesucristo abrió la puerta del evangelio
para que todas las personas puedan, a través de la predicación del apóstol Pablo, puede recibir la salvación. Y esta llave está en su mano, en mano de nuestro Señor. También busquemos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Los caballeros, leamos juntos, 1, 2, 3. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, es que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por eso Jesucristo tiene la llave del Evangelio. Solo Él puede abrir y solo Él puede cerrar. Ahora la puerta del Evangelio está abierta. Todas las personas pueden recibir la salvación por Jesucristo. Pero hay un día, esta puerta del Evangelio sería cerrada. Entonces, en aquel momento, nadie puede recibir la salvación. Como época de Noé, Dios cerró la puerta de arca. Entonces, nadie puede sobrevivir a través de ese arca. Nadie puede abrir esa puerta. Aunque Noé quiera abrir, pero no puede. Entonces, la puerta del Evangelio es igual. Cuando Jesucristo cierra el Evangelio, la puerta del Evangelio, nadie puede recibir salvación. Por eso nuestra época, nuestra era es era de gracias. Cualquier persona, a través de la Biblia, a través del sacrificio de Jesucristo, puede recibir la salvación. Y también Jesús puede abrir y cierra la puerta de sufrimientos. Dios nos permite en nuestra vida que tenga sufrimientos. Y si nosotros no podemos soportarlo, entonces Dios nos abre una puerta para salirnos estos sufrimientos. Entonces la llave de sufrimiento de un cristiano verdadero está en manos de Jesús. Busquemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primero Corintios capítulo 10, versículo 13. Las damas, leamos juntos, por favor. 1, 2, 3. No os hagas pero tienes Dios, no os hacer tentados más de lo que podéis resistir, sino que preparad también por predicación de la salida, para que os bajo voluntad. Gracias. Por eso nosotros, en nuestra vida de fe, hay muchos sufrimientos, tentaciones del diablo. Pero si nosotros no podemos soportarlo esto, entonces nuestro Señor nos abre una puerta para que saltamos esa situación, sufrimientos. Entonces la llave está en Jesucristo. Volvemos a San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 19. Aquí dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa aquí que el Señor ha dado la llave del reino de los cielos? ¿Qué significa aquí? Porque todas las llaves están en manos de nuestro Señor. Entonces, ¿qué llave nos ha dado para el apóstol Pedro? Jesús le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Esto no significa que Pedro tenga derecho para salvar a las personas, para perdonar sus pecados, para abrir la puerta de los cielos, sino que le dio las llaves de la palabra del Evangelio.
a través del apóstol Pedro, a través de su sermón, seminario, y toda persona puede oír su predicación y a través de Jesucristo, ayuda del Espíritu Santo, abre su puerta de corazón. Entonces esta persona puede recibir la salvación. Entonces la llave fue dada a Pedro, apóstol Pedro, es la palabra del Evangelio. Busquemos Hechos capítulo 2, versículos 40 y 41. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículos 40 y 41. Las damas, última oportunidad, ¿vale? Hechos capítulo 2, versículo 41, 40 y 41. ¿Todas encontrado? Hechos capítulo 2, versículo 40 y 41. 1, 2, 3. Y con otras muchas palabras se dedicaba a ese estado, y cesamos de decir así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron que tenían como 8,000 personas. Qué envidia tenemos, ¿no? Un día hay 3,000 personas recibieron la salvación. Esto es la llave de predicar el Evangelio de Dios. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 10, versículo 34 a 48, está escrita sobre hombre se llama Cornelio, ¿no? Y también a través de predicación de apóstol Pedro, todas sus familias fueron recibido la salvación. Entonces, la llave aquí se refiere a predicación del Evangelio. Entonces, en San Lucas, capítulo 5, versículo 10, después de Pedro obedeció la palabra del Señor, entonces Jesús dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Entonces, apóstol Pedro fue utilizado muy preciosa por el Señor Jesucristo, por este Evangelio. Las llaves del Evangelio no solo le fue dado a apóstol Pedro, sino también todos apóstoles y los hermanos en aquella época. También sabemos apóstol Pablo también predicaba muchos evangelios y también ha levantado muchas iglesias. Entonces la llave también está en su mano. Esta llave es predica el evangelio. Y también, si no tiene como sacrificio y predicación de todos los hermanos y apóstoles, entonces este evangelio no puede llegar hacia nosotros por sus sacrificios, por sus predicaciones. Entonces esta llave ahora ¿dónde está? En nuestra mano también. En nuestra mano. Si una persona te puede recibir salvación, entonces esta llave Dios ha dejado en nuestras manos. Todos los hermanos, dejado en la iglesia. Entonces aquí, y todo lo que ateréis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa aquí? Si nosotros predicamos el evangelio a las personas, entonces él puede recibir la salvación por la palabra y por ayuda del Espíritu Santo. Entonces estas personas serían libres en la tierra. Entonces será desatado en la tierra como el cielo. Si nosotros no predicamos ese evangelio para nuestras familias, vecinos, entonces ellos ¿cómo? No son libres. Ellos son desatados tanto en la tierra
como el cielo. Ellos no tendrán esperanza y ellos final tienen que ir todos ellos a infierno eterno. Entonces nosotros tenemos esta llave. Por eso, ¿cuál es el papel de la iglesia? Primera, hemos aprendido el cuerpo de la iglesia y la cabeza es Señor Jesucristo. El papel de la iglesia, primera, que todos nosotros, después de recibir salvación, debemos quedarnos en la iglesia a través de nuestra reunión, a través de la palabra, servicio, oración, evangelización, crecemos en la iglesia. Y después de cuando crecemos poco a poco, podemos predicar ese evangelio hacia más personas. Ese es el segundo papel de la iglesia, para salvar las almas a través de nuestra llave en nuestras manos. Es predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Por ejemplo, como la vida cristiana es muy parecida a nuestra vida carnal, ¿no? Por ejemplo, nuestra vida carnal, nacemos, ¿no? Nacemos este mundo y luego todos los días como bebé tomando leche de nuestra mamá. Crecemos en el pecho de nuestra mamá con su amor y con alimento de leche. Crecemos poco a poco en la casa. Cuando seamos mayores, entonces podemos trabajar, ¿no? Por esta casa. Y también, por último, debemos que buscar nuestra media naranja y casamos, ¿no? Y luego, por este casamiento, nace otro bebé. Eso como nuestra vida, ¿no? Si vemos nuestra vida de carne, es así, ¿no? Nacemos, crecemos, casamos y da luz niño y luego morimos. Esa es nuestra vida, ¿no? Pero la vida cristiana es igual. Nosotros recibimos la salvación en la iglesia, ¿no? Y crecemos en la iglesia. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, si no comemos bien la palabra, no podemos crecer bien. Como los niños, no comen bien como la leche, no bebe bien la leche, y no come bien como la comida, entonces no puede crecer. Es igual, nosotros después de recibir salvación, si no comemos bien la vida, la palabra de Dios, entonces no podemos crecer bien. Entonces, poco a poco crecemos en la iglesia, poco a poco entendiendo la voluntad de Dios. Entonces, por último, debemos predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Entonces, a través de nuestra evangelización, hay personas recibido la salvación, ¿no? En la iglesia, traemos en la iglesia. Entonces, puede decir, ese niño ha nacido en la iglesia. Es el mismo significado, ¿no? Por eso, a través de esto, podemos dar cuenta que nosotros, la vida de fe, debemos pasar poco a poco como nivel, ¿no? Nacemos, crecemos y trabajamos. Y al final hay nueva vida que puede nacer en nuestro grupo. Por eso esta iglesia puede ser guiado, puede ser protegiendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para cumplir la voluntad y plan de Dios, debemos estar en la iglesia, siempre. Debemos usar el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y su voluntad. ¿Cómo podemos entender la voluntad de mamá en la casa? ¿Cómo podemos entender? Si siendo un niño o una niña, ¿cómo puede comprender, entender la voluntad de su papá?
su mamá. Escuchar la palabra de su padre, ¿no? Niño, hace esto. Niño, come esto. Niño, que vestir esto. Niño, que jugar aquí. Que no toca esto, es peligroso. Debería hacer deberes, debería hacer esto, otros, ¿no? Por la palabra de sus padres. Y nosotros somos salvos, somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios? Por la Biblia, ¿no? Por su palabra. Busquemos Isaías capítulo 34, versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. Leamos juntos lentamente, ¿vale? Leamos juntos. Inquirí el libro de Jehová y leé sin falto a uno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los que le unió su mismo espíritu. Nosotros debemos inquirir el libro de Jehová. Tenemos que leer la Biblia todos los días, ¿no? Entonces, todas las respuestas de nuestra vida, sobre todo este mundo, y la voluntad de Dios está en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos entender la voluntad de Dios? Hay dos pasos, ¿vale? Primero, leemos la Biblia, escuchamos sermón, escuchamos meditación. La segunda, a través de ayuda del Espíritu Santo, nos hizo entender la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, leer la Biblia es muy, muy importante. Desde año nuevo hemos hablando plan de nuestra iglesia, ¿no? 4 capítulos al día. Entonces, hay poca gente ahora que está leyendo, yo veo. Por eso tenemos que seguir leyendo la Biblia, escuchando meditación y también oramos a Dios. Desde hoy debemos volver a leer la Biblia, porque esto nos ayuda a nuestra vida y también ayuda a nuestra vida de fe. Entonces, si no conocemos la voluntad de Dios a través de la Biblia, podemos caminar un camino, no sea Dios nos guiado. Entonces, por ese camino que Dios no nos quiere andar, entonces puede pasar muchos sufrimientos, dificultades. Entonces debemos inquirir el libro de Jehová. Hoy hemos aprendido sobre el cuerpo del Señor es la iglesia. La iglesia también es casa de Dios. Entonces, el día de venida de Jesucristo está muy cerca. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos en la iglesia? ¿Cómo hacemos? Busquemos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Los jóvenes también, última oportunidad, leamos juntos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1, 2, 3. Los jóvenes, ¿dónde están? Leamos juntos los jóvenes. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1, 2, 3. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso, ¿cómo debemos vivir en la casa de Dios, en la iglesia? Hay respuesta, ¿vale?
Busquemos Hebreos capítulo 3, versículo 5 a 6. Hebreos capítulo 3, versículo 5 a 6. Leamos juntos lentamente, ¿vale? Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y entendemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por eso nosotros somos hijos de Dios, también somos soldados de nuestro Dios. Entonces nosotros le unimos en la iglesia con corazón firme. Firme es muy importante. Y también debemos llevar una esperanza viva. Sabemos que cuando viene Jesucristo en el cielo, nos llevará todos nosotros al cielo eterno. Entonces llevamos todo esto, esperanza, lleva todo eso corazón, debemos unirnos en la iglesia. Y también, más importante, debemos practicar ese evangelio hacia todo el mundo. En San Mateo también estaba hablando muchas parábolas sobre el cielo. Como hay personas que recibieron 10 talentos, y otra persona 5 talentos, y otra persona 1 talento. Por eso, a través del talento que Dios nos ha dado, debemos utilizarlos. ¿Para qué? Para practicar ese evangelio. Entonces, según nuestra obra, Dios nos recompensará. Busquemos último versículo, ¿vale? 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Leamos juntos lentamente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso hoy hemos aprendido sobre el cuerpo de la iglesia, ¿no? El cuerpo del Señor es la iglesia. Nosotros somos cuerpos, somos miembros, somos cuerpo del Señor. El Jesucristo es la cabeza. Entonces nosotros, después de recibir una salvación, debemos conectados siempre en la iglesia. Entonces en la iglesia crecemos, en la iglesia servimos juntos, en la iglesia oremos juntos. Y final, por nuestra iglesia, nosotros predicamos el evangelio hacia todo el mundo. Entonces en la iglesia hay mucho trabajo. Entonces Dios edifica a los hermanos para construir el templo de Dios. Entonces nosotros, todos los hermanos, tienen que tener un mismo pensamiento, un mismo corazón. ¿Qué puedo hacer para edificar el templo de Dios? Si puedo hacer limpieza, hace limpieza. Si puedo enseñar a los niños como profesores, enseña. Entonces, hay muchos trabajos en la iglesia. También fuera hay muchas almas no han recibido salvación. No entiende este gran amor. Es gratuitamente. Por eso nuestro trabajo no es vano. Debemos trabajar por nuestro Señor. Debemos crecer en la iglesia, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Me he entendido hoy el sermón de hoy? Vale. Vamos a terminar con una oración, ¿vale? Oremos juntos. Dios Padre, que es santo y misericordia, te damos las gracias
por la palabra de hoy nos hizo entender tu voluntad. También nosotros queremos vivir santificada en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Somos salvos, somos hijos de Dios, por eso también somos cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza. Entonces nosotros queremos obedecer mandamiento de cabeza. Queremos trabajar por ese evangelio, queremos trabajar para todos los hermanos pueden crecer bien en la iglesia, para que sea perfecto, para hacer todas buenas obras de nuestro Señor Jesucristo. Pero somos débiles, a veces no entendemos tu voluntad. Por eso, Dios Padre, te pedimos que siempre nos guía, nos ayuda a través del Espíritu Santo. Y todos nosotros, hermanos, queremos unirse uno guardando vínculo de la paz del Señor Jesucristo. Queremos amarnos unos con otros, perdonamos unos con otros, servimos unos con otros, para que nosotros podamos ser fieles siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todo nuestro trabajo no es vano. Cuando venga Jesucristo en el cielo, nosotros seríamos recompensados en nuestro trabajo. Hoy unos hermanos no puede venir, que Dios siempre es cuidarles, protegerles, por favor. Algunos hermanos están pasando dificultades, enfermedades, dolor de cuerpo, que Dios sanarles y protegerles, por favor. Y también te damos gracias que ha guiado la boca del predicador para que todos nosotros podremos estudiar, aprender juntos tu palabra y no queremos solo escuchar la palabra, sino queremos ser hacedores de la palabra. Y también, sobre todo, en marzo tendremos seminario bíblico que Dios guía y los pasos de almas perdidas. Y también a través de su palabra de evangelio, ellos también pueden entender tu voluntad, pueden recibir la salvación. Que Dios que utilizarnos y santificarnos y todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.